Lea la Biblia por sus historias. Fortaleciendo iglesias locales en Latinoamérica por medio de tiempo de devocionales familiares. Edifica la vida de tu familia sobre la Biblia. Reúne a tu familia para un tiempo devocional bíblico. Hola, mi estimado amigo. Gracias por escucharnos el día de hoy. Encuentra tu Biblia y lee con nosotros. Nuestra lectura de hoy se encuentra en 1 Samuel capítulo 18, del versículo 1 al 30. Saúl envidia a David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: A David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: Enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: He aquí yo te daré Merab mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente, y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: Yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: Tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: Hablad en secreto a David, diciéndole: He aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo: Tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: Decid así a David: El rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos, y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días.
Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. ¿Alguna vez te ha caído mal alguien porque ha recibido algo que tú creías merecer? Esa actitud se llama envidia o celos. Cuando se le permite a la envidia un lugar en la mente y el corazón de alguien, conduce tarde o temprano a la destrucción propia. La envidia viene del orgullo o la soberbia en el corazón, y la Biblia dice que la soberbia produce contienda. Mientras David crecía en popularidad con el pueblo de Israel, la envidia de Saúl causó problemas entre estos dos. Tristemente, la discordia entre Saúl y David apenas comenzaba. Tras la muerte del filisteo Goliat, David regresó de la batalla al palacio del rey Saúl. Pero al acercarse a la ciudad, el regreso de David pronto parecía más bien un desfile de victoria. La noticia del gran logro de David había ido delante de él, y todas las mujeres de Israel salían a las calles, cantando y regocijándose. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000, cantaban las mujeres. ¡Qué día tan alegre para Israel! Pero cuando el rey Saúl oyó la canción, frunció el ceño. A David le han dado 10,000, pero a mí solo 1,000, reflexionó. ¿No debería alabársele más a él que a David? Después de todo, él era el rey de Israel y el jefe del ejército. Mientras meditaba Saúl estas cosas, la envidia se apoderó de él y empezó a enojarse. A partir de ese día, Saúl empezó a mirar con malos ojos a David. Si esto sigue así, pensó, David llegará a ser lo suficientemente poderoso como para reemplazarme como rey. Esto preocupaba a Saúl. Pero David era absolutamente leal al rey. Cualquier cosa que Saúl le pidiera o a donde Saúl lo enviara, David obedecía. Al otro día, David volvió a tocar su arpa para Saúl. Pero en esta ocasión, Saúl no se tranquilizó con la música. Por el contrario, el espíritu malo se apoderó de él. Sin decir una palabra, el rey Saúl agarró su lanza y la arrojó con todas sus fuerzas hacia David. Saúl quería clavar a David contra la pared con ella, pero David saltó del camino del arma veloz justo a tiempo. Al huir David del cuarto, Saúl lo intentó de nuevo, pero David escapó de su presencia. Temblando, Saúl se dio cuenta con temor de que Dios estaba con David y lo había librado de su lanza. Saúl decidió sacar a David de su presencia y ponerlo por jefe en el ejército para no tener que verlo. En esta nueva tarea, David también se comportaba prudentemente, como en todo lo que hacía. Porque Jehová estaba con él, continuó ganando victorias y haciéndose más prominente ante los siervos de Saúl y ante el pueblo. David era un héroe nacional y el pueblo lo amaba. Pero en el palacio, Saúl seguía conspirando contra David. Su hija Mical estaba enamorada del joven héroe, y él vio en esto una oportunidad para atrapar a David. En secreto, Saúl instó a sus consiervos a que animaran a David a ser su yerno. David, siendo de una familia pobre, no podría pagar la dote de la joven princesa. Pero Saúl sabía que este sería el caso, e instruyó a sus sirvientes cómo le debían responder. Si David pudiera demostrar que había matado a 100 filisteos, podría casarse con Mical. Saúl esperaba que David muriera en la batalla contra el enemigo. Pero cuando David lo oyó, se alegró de tener la oportunidad de demostrar su valor. Llevó a sus hombres a batallar, y no mató a 100 hombres, sino a 200. El plan de Saúl había fracasado.
pero cumplió su palabra y permitió que David se casara con Mical. En la victoria de David, Saúl vio de nuevo el hecho innegable de que Jehová estaba con David. Esto lo atemorizó. Aunque había tratado de poner su mano sobre David y había tratado de entregarlo en manos de los filisteos, él había sido protegido. Esto era nada menos que la mano de Dios sobre David. Pero aún así Saúl no pudo contener sus celos. La envidia de Saúl había tomado el control y él se estaba haciendo más y más el enemigo de David. Las vidas de Saúl y David nos enseñan grandes lecciones. De Saúl aprendemos que el orgullo y la envidia destruyen nuestra paz y nos ponen en el camino de la destrucción. Cuando la envidia no se confiesa, provoca contiendas y pleitos y acaba por consumir la vida de la persona que guarda esos sentimientos. Por otro lado, aprendemos de David cómo se debe responder a una persona envidiosa. David simplemente se condujo prudentemente. David dejó a Saúl en manos de Dios y confió en su presencia para protegerlo del mal. David no dejó que las acciones de Saúl determinaran su comportamiento. No podía controlar lo que Saúl hacía, pero podía controlar su reacción. En tu vida, debes guardarte de la envidia. Pídele al Señor que te ayude a estar contento y no busques la alabanza de los hombres. En lugar de eso, vive tu vida prudentemente ante Dios. Si Él está contento contigo, entonces no necesitas preocuparte por lo que piensen los demás. Si alguien te tiene envidia, recuerda que no puedes controlar sus acciones, pero puedes controlar tu manera de responder. No luches contra ellos, simplemente haz lo correcto y confía en la mano protectora de Dios para cuidarte. Ahora, niño, joven, adulto, vamos a ver unas preguntas sobre esta lección. ¿Puedes encontrar las respuestas? ¿Qué le sucedió al alma de David y al alma de Jonatán? El alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Correcto. El alma de Jonatán quedó ligada con el alma de David. Por el gran amor entre ellos, ¿qué hicieron Jonatán y David? Por el gran amor entre ellos, Jonatán y David hicieron un pacto. Bien hecho. Jonatán y David hicieron un pacto. ¿Qué dicho desagradó a Saúl y le hizo enojar en gran manera contra David? El dicho, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000, desagradó a Saúl y le hizo enojar en gran manera contra David. Tienes razón. Fue el dicho, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Por qué estaba temeroso Saúl de David? Saúl temía a David porque Jehová estaba con David y se había apartado de él. Bien, Saúl lo temía porque Jehová estaba con David y se había apartado de él. Porque Saúl sabía que Jehová estaba con David, ¿qué le pasó a Saúl? Porque Saúl sabía que Jehová estaba con David, Saúl tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Muy bien hecho. Saúl tuvo más temor de David y Saúl fue su enemigo todos los días. ¿Encontraste todas las respuestas?
Si no, pues sigue intentando. Gracias por participar. Nuestro versículo para memorizar es Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. Reúnete mañana con nosotros para escuchar nuestra próxima historia, la lealtad de Jonatán. Gracias por escucharnos. Nuestra lección de hoy viene de Una guía devocional para la familia. Lea la Biblia por sus historias, volumen 4. Esperamos que le haya sido de bendición. Lea la Biblia por sus historias es un ministerio de la Iglesia Bautista Temple en Knoxville, Tennessee. Para más recursos familiares o para más información, visita nuestra página web, labibliaparatodos.org. Que Dios te bendiga.